Hermanos, nos hemos sentado a la mesa del Señor. ¿Quién tiene los cubiertos a mano? Su Biblia, por favor. Cada uno tome su Biblia en su mano, porque yo no tengo la facultad de proyectar todo en la pantalla. Pero es bueno que cada uno, el que puede, evidentemente, porque hay quien tiene dificultad en localizar los pasajes. El tema de esta mañana, mira por dónde es, que sin ponernos de acuerdo, ya me han hecho la introducción. ¿Ah? No, se trata de la intercesión, interceder. La intercesión, ¿me oyen bien? Bueno, o mediación es una práctica tan antigua como la humanidad. Sin embargo, no ha pasado de moda, porque muchas cosas pasan de moda, ¿no? Y justamente ahora es cuanto más se practica y cuanto más necesaria es. En realidad consiste en que una persona interviene a favor de otra o de otras, puede ser un colectivo, ¿no? Y en todas las Sagradas Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, tenemos casos, personas, acontecimientos maravillosos para comprender este tema. En primer lugar, tenemos el caso de Abraham, que se acuerdan cuando él se puso, en cierto modo, no digo a regatear, pero a negociar con Dios, ¿no? Y además le señaló que un Dios justo tiene que actuar con justicia, ¿eh? No puede ignorar a un número de personas justas y tratarlas como los demás que no lo son. Bueno, esto se encuentra en Génesis capítulo 18 a partir del versículo 23 y lo vamos a leer hasta el versículo 32. Lo leo yo mismo. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de ella o de él? Lejos de ti el hacer mal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo: y aquí, ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Acordémonos de esta frase. Así que Abraham comprendía muy bien la distancia que había en cuanto a su esencia, a lo que era él y lo que era Dios. Y aunque soy polvo y ceniza, quizá faltarán de 50 justos 5. Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad. Interesante, ¿eh? Así que, ¿por qué hay 5 menos? Vas a destruir a todos, ¿no? Como si el límite fueran los 50. Y dijo: no la destruiré si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo: quizás se hallarán allí 40. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. Y dijo: no se enoje ahora mi señor si hablare, quizás se hallarán allí 30. Y respondió: no lo haré si hallare allí 30. Y dijo: y aquí ahora que he emprendido el hablar a mi señor, quizás se hallarán allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi señor si hablare solamente una vez, quizás se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Bueno, aquí tenemos un esfuerzo de verdad, una
una dedicación de parte de Abraham de querer salvar a la ciudad. Sabía que allí estaba su sobrino, ¿no? Y desde luego es todo una clase de regateo, ¿eh? Pero hay detalles que desde luego nos hacen comprender este tema. Tenemos otro caso del siervo de Abraham, cuando él fue enviado a buscar esposa para el hijo heredero que era Isaac. ¿Y qué hace este buen, gran hombre? El comportamiento de este hombre, desde luego, es admirable, ejemplar, ¿no? No nos podemos dedicar a leer todos los versículos porque si no, no acabaríamos. Se encuentra en Génesis 24, del 12 al 24. ¿Qué dice este siervo al Señor? ¿Qué le dice? Pero no habla de sí. Habla del favor que le tiene que hacer a su amo. Así que él no está pidiendo que le ayude a salir, victorioso o con éxito de ese encargo que le habían hecho. Él no es la figura principal. La figura es Abraham. Entonces, él dice, por favor, a mi Señor, hazle esta gracia, ¿no? Y él se queda completamente, digamos, ahí casi en tercer plano, ¿no? Bueno, hay otro caso que desde luego es el que más me ha dado quebraderos de cabeza para entender. Y es cuando Abraham se encuentra en Egipto porque no había dicho toda la verdad, había dicho media verdad y media no verdad, ¿eh? Para decirlo bonito. ¿Y qué ocurre con la casa de Faraón? Se quedan estériles, enfermos, y el faraón tiene un sueño de que se van a extinguir porque allí hay una mujer que no les corresponde. Pero, entre otras cosas, por favor, busquemos en Génesis 20 los versículos 7 y 17. Génesis 20, 7 y 17, donde dice: ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Y después, versículo 17, donde dice: entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech y su mujer y a sus siervos, y tuvieron hijos. Así que se habían quedado estériles todos, ¿no? Bueno, no sé si vosotros habéis detenido en este tema. Para mí este pasaje le ha dado buenos quebraderos de cabeza. Si Dios quería sanar a estas personas, ¿no lo podía haber hecho ya de una vez? ¿Por qué tenía que intervenir a Abraham? ¿Acaso era Abraham que lo iba a curar? ¿Perdón? Ya. Bueno, porque es profeta y orará por ti y vivirás. Esta frase, y orará por ti. ¿Es necesario, hermanos, que alguien ore por uno? Esa es la pregunta de este tema de esta mañana. Bien, lo que está claro es que con este relato Dios mismo ordena y establece el valor de la intercesión. Dios la está recomendando, bueno, utilícenla, ¿no? Bueno, después, ¿quién es el personaje, aparte del Señor Jesús, que sobresale en comparación con los demás en cuanto a intercesión? Moisés, sí. Lo encontramos en Éxodo 32, los versículos 9 hasta 14. Es bueno que lo busquemos y lo leamos.
Éxodo 32, del 9 al 14. ¿Le podría pedir intercesión a Moisés también, no? ¿Qué dice? En teoría está vivo y se podría pedir intercesión. Ya. Génesis 32, del 9 al 14, dice: Dijo más Jehová a Moisés: Yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. La palabra dura cerviz quiere decir sí, obstinado, sí. Una persona que no se deja corregir, ¿no? Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová de su Dios y dijo: Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de la que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Desde luego, Moisés. ¿Cuántas cosas hacen estas palabras? Les recuerda los compromisos que Dios había adquirido, los juramentos que había hecho. Se los recuerda. Ya. Y hay otro personaje en la Biblia que desde luego no tiene ni de lejos los mismos méritos que tiene Moisés, que no tuvo otra actitud, no supo reaccionar de otra manera. Bueno, Dios lo ha dicho, así que ya está. No ha tenido ni siquiera la chispa de decir: bueno, por favor, Señor, me equivoqué. Nada. Aquí vemos la diferencia. Claro, no es lo mismo, ¿no? Porque se trataba de todo el pueblo. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Del 9 hasta 14. Como decía, hay muchos personajes en la Sagrada Escritura que intercedieron delante de Dios, pero Moisés, podemos decir, es que el que está arriba de todo, ¿no? Cuando Israel estaba acampado en el valle y se hizo un becerro de oro, Dios quiso aniquilarlos. Pero cuán convincente, qué argumentación le presenta Moisés. Y aquí la Biblia dice que hizo arrepentir a Dios. ¿Es poca cosa eso? Es una forma de hablar. Claro, claro que es una forma de hablar, ¿no? Pero hecho es que de esa primera intención lo hizo cambiar, ¿no? Y él no era el más perjudicado, porque al mismo tiempo lo halaga diciéndole: bueno, me libro de esto y los reemplazo con otra nación que vas a ser tú y los descendientes. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros, hermanos, si te hacen una propuesta así? Es una oportunidad para nosotros, si nos hacen esta propuesta, es una oportunidad para que salga a relucir nuestra fe, es decir, nuestro amor al prójimo. Pues en este caso también Dios le estaba dando esta oportunidad a Moisés, para que Moisés muestre su fe en Dios, esas enseñanzas que Dios había dado en el monte. No es que Dios tuviese la intención de querer destruir al pueblo, sino que le estaba brindando esta oportunidad a Moisés para que Moisés exhiba su fe, y en segundo lugar también para que esto se consolide como el conductor de este pueblo. Gracias, hermano Germán. Lo cierto es que en el Salmo 106
el versículo 45, ruego que alguien lo busque, lo lea para todos. La formulación es bastante más melodiosa a nuestros oídos y a nuestros corazones. Por favor, busquen Salmo 106, 45. Por favor, sí. Dice, y se acordaba de su pacto con ellos y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. Sí. Sí. Y se arrepentía de conforme a la muchedumbre de sus misericordias. Así que Dios, por mucho que se quiera decir que es un Dios cruel, un Dios del Antiguo Testamento, pero que si alguien sabe tocar su fibra, que Dios nos perdone si hablamos en estos términos, ¿qué hace Dios? Tiene una intención, pero la puede cambiar en lo contrario, ¿no? Bueno, así que Moisés hizo desistir a Dios de sus primeras palabras. Vamos a leer los versículos del mismo capítulo, versículos 31 a 34, del mismo capítulo de Éxodo, perdón, donde dice, entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde tú has dicho, y aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su maldad. Así que Moisés le pide a Dios y le dice, es cierto, este pueblo ha hecho una grosería grande, ¿no? Pero, por favor, dice, o lo perdonas o me quites del medio. Así que se ofreció como bicho, ¿cómo se dice? Como chivo expiatorio, ¿no? Así que llegó al punto de pedirle a Dios que lo borrara de su libro en lugar del pueblo. Para él, el pueblo y la gloria de Dios, porque no quería que los demás pueblos se rieran de Dios, porque dice, mira, al fin y al cabo lo sacó ¿para qué? Si no fue capaz de llevarlo a donde quería llevarlo, ¿no? Así que la gloria de Dios para él era importante. Y también el pueblo, ¿no? Así que no era él que quería de alguna manera verse halagado o que quería ser el protagonista principal. No era su propia vida ni su propia conveniencia, ni su propia gloria. Así que Moisés no quiso sacar ventajas de la desgracia ajena. Y le pone a Dios ese ultimátum que acabo de mencionar. Si tu presencia no ha de ir con nosotros, sería bueno poder leer todo el capítulo 33. De verdad, lo recomiendo, hermanos. Cada uno en su casa, en sus lecturas personales, busquen este capítulo y léanlo una y otra vez. Y vamos a leer capítulo 33, sobre todo versículo 15. Versículo 15, donde dice, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Aquí se acabó la historia. Ya no vamos a ninguna parte, ¿no? Bueno, hermanos, qué solemne es este momento. Les ruego que lean este relato, porque este relato es cuando Dios le dice a Moisés que el tabernáculo ya no se queda en medio del pueblo, sino que lo saque fuera del campamento
Y todo aquel que quería buscar a Dios, entonces tenía que salir del campamento y dirigirse al tabernáculo. Y entonces dice aquí este capítulo que cuando Moisés se encaminaba hacia el tabernáculo, ¿qué ocurría en el pueblo? Dice que cada uno, a la puerta de su tienda, se levantaba, veía como Moisés se encaminaba hacia el tabernáculo y ¿qué hacía? Cuando simultáneamente bajaba la nube, que era la presencia de Dios, todo el mundo adoraba y se postraba. Eso nunca más se repitió. Así que el campamento, el tabernáculo ya estaba fuera del campamento, ¿no? Y era un momento muy solemne. Imagínense que lo ven a Moisés salir, queriendo decir, Moisés se va a encontrar con Dios. Bueno, les pido esa promesa. ¿Lo van a leer este capítulo? Por favor, anótenselo para que no se le olvide. Lean el capítulo 33 de Éxodo. Bueno, hay más versículos donde dice literalmente que Moisés estuvo 40 días intercediendo delante de Dios, estuvo postrado delante de Dios 40 días, así lo dice. ¿Ah? A mí me cuesta comprender que una persona esté 40 días arrodillado, ¿no? Pero en Deuteronomio 9, 29. Deuteronomio 9, vamos a buscarlo, aunque hay muchos más versículos que leer, pero por lo menos leemos uno. 9:29 dice, y ellos son tu pueblo y tu heredad que sacaste con tu gran poder y con tu brazo extendido. Sí, en el 28 dice, a ver. O sea, que digan. Los de la tierra de donde nos sacaste, por cuanto no pudo Jehová introducirlos en la tierra que les había prometido, y por qué los aborrecía, los sacó para matarlos en el desierto. 25, a ver, léelo, por favor. Sí, sí. Me postré pues delante de Jehová 40 días y 40 noches. Estuve postrado porque Jehová dijo que os había de destruir. Fue la segunda ocasión cuando estuvo 40 días ante Jehová. En el versículo 19 de este mismo capítulo de Deuteronomio 9, dice lo siguiente, porque temí a causa del furor y de la ira con que Jehová estaba enojado contra vosotros para destruiros, pero Jehová me escuchó aún esta vez. Así que la cosa estaba al rojo vivo. Era un momento decisivo, ¿se destruye el pueblo o no se destruye? Así que Moisés estaba, preocupadísimo y dice, bueno, todavía si el Señor me ha oído esta vez. Bueno, pasamos al Nuevo Testamento. Y el capítulo, una de las partes del Nuevo Testamento que menciona mucho este tema se encuentra en Efesios 6. Efesios 6, los versículos 17 y 19. Donde dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Así que por todos los santos, orar unos por otros. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer de nuevo el misterio del Evangelio. Bueno, así que en todo tiempo se dice, o se encarga, el apóstol Pablo le encarga a los fieles de aquella época que estén orando en todo tiempo por los otros y también por él.
Y si pasamos a 1 de Timoteo 2, 1 a 5, también es otro capítulo que amplía más el motivo por el cual orar. 1 de Timoteo 2, 1 a 5. Dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y hasta el 5. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Así que, ¿para cuántos hay que orar? Por todos los hombres, y además dice por los que están en cargos de responsabilidad, dice, para que podamos vivir reposadamente, sosegadamente. Bueno, así que, claro, a veces con tanta crítica y tanto politiqueo, parece que le cogemos antipatía a las autoridades, ¿no? Pero aquí se nos recomienda que oremos para que el Señor también tenga misericordia de esas personas y las ilumine y puedan tomar decisiones que sean justas, ¿verdad? Sí. En la epístola de Santiago, terminando ya el capítulo, en el capítulo 5, del 14 al 16, allí se nos habla de la oración por los enfermos. Vamos a leerlo porque es una parte que es justamente la que estamos tratando de poner en práctica, ¿no? De orar particularmente en estos días de pandemia mundial. Y dice, Santiago 5, del 14 al 16. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Bueno, esta frase, la oración eficaz del justo puede mucho, no me siento capaz de explicarla. ¿Cómo es que una oración es eficaz y otra no? ¿Eh? Con fe, la oración de fe. Bueno, ¿tenía fe el apóstol Pablo? ¿Le escuchó a Dios su oración? En cuanto al mismo, no. Sí, pero le dijo, vas a tener gracia. De escucharle la escuchó, solo que la respondió de otra manera. Pero de escuchar, claro que la escucha, es tanto que escucha, ¿no? Bueno, así que oración eficaz, eso merece un tema aparte. Pero lo cierto es que el Señor Jesús nos presenta un ejemplo, más que un tema, de aquella mujer y también de un hombre que a medianoche se fue a molestar al vecino. Dice, mira, oiga, acabo de recibir unas visitas y no me queda nada en casa, así que por favor, préstame algo. Es que es tarde, ya estoy acostado, ya está todo tranquilo, no me puedo mover. Por favor, dice. Entonces dice, aunque no lo haga porque realmente quiere ayudarle, pero para que deje de molestarle, le ayuda. Y entonces dice, y Dios, a ver, ¿cómo sigue el versículo?
a sus hijos que claman a Él día y noche. Qué hermoso, hermanos. Qué hermosas esas palabras. Cuán consoladoras son esas palabras. Así que nosotros como seres humanos podemos salir de nuestra comodidad para ayudar a una persona, pero Dios no lo hace por eso. ¿Por qué lo hace Dios? Como hemos leído antes, dice, y por sus muchas compasiones, dice, se arrepentía Dios del mal que pensaba hacerle. ¿Se acuerdan del Salmo 106? Ese es otro salmo que, hermanos, recomiendo leer con mucha frecuencia y regularidad. Bueno, no podemos dedicarnos a analizar los versículos del apóstol Juan cuando habla de que hay casos por los cuales es correcto, es necesario orar, pero hay casos en que ya no cabe. Ya no cabe orar. Bien, hermanos, leamos en Apocalipsis 5:8 y allí te encontramos también un mensaje. Son versículos que los pasamos por alto, ¿no? Fácilmente, pero que están llenos de verdad y de enseñanza. Apocalipsis 5, versículo 8 dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Esta frase, tienen copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Para qué las tienen? ¿Qué van a hacer con eso? ¿Qué quiere decir eso en ese contexto? Además, aquí dice los 4 seres vivientes. Es una traducción muy pobre, ¿no? Porque si estudiamos ese tema, vemos que se refiere a querubines, ¿no? Son querubines cuando se habla de esos 4 seres vivientes. Así que los querubines, más los 24 ancianos, que los 24 ancianos, ¿quiénes son? ¿Y de dónde vienen? Son primicias. Sí, son primicias de la tierra, que suponemos que fueron arrebatados cuando el Señor Jesús resucitó. Pero que dice, nos ha redimido de toda nación y pueblo. Así que son seres humanos que vienen de la tierra. Así que son grandes personajes de la vida con Dios, no personajes según el mundo, ¿no? Pero son grandes intercesores porque dice que tienen copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Se habían fijado en ese detalle? Pero aquí está, ¿no? Bueno, hermanos, este tema de la intercesión, como muchas verdades de la Biblia, se ha quedado la cáscara y se le ha quitado el contenido. ¿Qué quiero decir? En la Iglesia Católica, que es la que más nos rodea, en la Iglesia Ortodoxa y en la Iglesia Copta. La Iglesia Copta son los ortodoxos de Egipto y de Etiopía, que también son varios millones. Han vaciado este tema porque se llega al punto de dirigirse directamente al intercesor en vez de dirigirse a Dios. Así que como muchos católicos se dirigen a la Virgen de no sé qué y al santo de no sé cuánto, yo soy devota de esta Virgen, yo soy devota de este santo. Entonces, en vez de dirigirse a Dios, que al fin y al cabo es el que tiene que intervenir, es lo que veremos, ¿no? Entonces se dirigen directamente a esa persona o a ese santo de su devoción, ¿no? Que además en el caso de ellos está bueno. Gracias, Samuel. Es diferente si le pedimos a Moisés, ¿no? Bueno, pero no en la Biblia no encontramos una recomendación
sobre todo en el Nuevo Testamento, donde se diga: dirigiros al apóstol San Pedro, dirigiros al apóstol Pablo, o dirigiros a la Virgen María, para que a través de ellos os lleguen vuestras oraciones. Porque otro versículo que también los pasamos por alto fácilmente, vais a ver a dónde llegamos. Bueno, simplemente lo citamos, donde dice el apóstol Pablo, lo hemos leído antes, en 1 Timoteo 2:5, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. En Hebreos 7:25, eso lo debemos saber de memoria. ¿Qué dice en Hebreos 7:25? No, por favor, no tiene nada que ver. Estamos hablando de este tema, no estamos hablando de otro. 7:25. Lee, Samuel, por favor. Dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Gracias. Aquí tenemos la figura central y única, ¿verdad? Dice, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Por quién? Por cada uno de nosotros. Ni la pueden, ¿no? Ni la pueden. Bueno, en Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27, nos habla, vamos a leerlo. Nos queda todavía unos minutos, ¿verdad? Romanos capítulo 8 nos habla del Espíritu Santo, que también intercede. Romanos 8, 26 y 27 dice: y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Cómo lo hace? Así, muy rutinariamente, muy frío, sin involucrarse. Dice que con gemidos indecibles. Y el versículo 27, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Así que tenemos al Señor Jesús y también tenemos al Espíritu Santo. Y ahora leemos también el versículo 30. Dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Bueno, aquí me habré equivocado o no le encuentro el sentido. Bueno, en el profeta Jeremías encontramos textos bastante amargos, donde el Señor le dice de frente a Jeremías: se acabó, no ores más por este pueblo. Y se repite una serie de veces, ¿no? Es en el capítulo 7, capítulo 11, 14 y también capítulo 15. No ruegues por este pueblo. Y también en Jeremías 15:1 dice que aunque estuviesen Moisés y Samuel, solo salvarían a su propia persona, ni hijo ni hija. Jeremías 15. Jeremías 15. Me dijo Jehová, si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo, échalos de mi presencia y salgan. Madre mía. Es decir, como dice en otra parte, creo que en Segunda de Crónicas, al final de todo, dice, Dios mandaba profetas, mandaba amonestaciones, pero ya, dice, la situación era sin remedio, ¿no? Sin remedio. Son palabras muy fuertes, ¿no? Bueno, a ver un momento, porque hay otra parte donde dice que no salvaría ni hijo ni hija, solo así se salvarían. Busquemos en Ezequiel 14.
Ezequiel 14, ahí se habla de Noé, Daniel y Job, otros personajes también sobresalientes, pero que no dejarían de ser que ellos mismos. 14 del 12 en adelante. Dice: vino mi palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose perdidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y la quebrante, y le quebrante el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias, si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Habría que leer hasta el versículo 21, leemos solamente el 20-21, porque en el versículo 19 dice algo que calza con la situación actual perfectamente. Versículo 19. Dice: y si enviare pestilencia sobre esa tierra y derramare mi ira sobre ella en sangre para cortar de ella hombres y bestias, y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a hijo ni hija, ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Por lo cual me ha dicho Jehová el Señor: cuanto más cuanto yo enviare contra Jerusalén mis 4 juicios terribles, espada, hambre, fieras y pestilencia, para cortar de ella hombres y bestias. Bueno, así que hay situaciones en que el Señor dice: esto ya no tiene vuelta, ¿no? Bueno, y ahora viene la gran pregunta, la que a mí me ha hecho pensar mucho sobre este tema. ¿Necesita Dios seres humanos que intercedan para compadecerse y socorrer a quienes le suplican? No lo necesita. Pero le agrada, pero es que no a condición. Si Él es el amor absoluto, de Él es todo lo bueno, toda la compasión, todo lo más que nos podemos buscar y desear. Yo creo. Este reflejado, así que nosotros lo reflejemos. Y como Ya. es así, cuando vea a alguien como es. Miren, el mismo Señor Jesús, hablando ya acerca de la forma de orar, dice en Mateo 6, dice: no os pongáis así a hacer una explicación con todo y esto, más el otro. Dice, ¿por qué? Porque Dios sabe de antemano, antes que se lo pidáis, lo que os hace falta. ¿Se acuerdan de ese pasaje? ¿No? Busquemos Mateo 6, versículo 26. Dice: mirad las aves del cielo, las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Bueno, pero a ver, ¿cuál es el versículo exacto? Sí, y el 32 también, donde dice: porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Así que Dios sabe todo. Sin embargo, ve necesario que nosotros le pidamos. En el mismo capítulo 6, del 6 al 8, dice: y cuando ores, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto,
y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería son oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Bueno, si Dios lo sabe ya de antemano, ¿es preciso insistir tanto? Bueno, hermanos, me quedan algunos versículos más que comentar, pero lo cierto es que en el Nuevo Testamento se establece una nueva realidad. En el Antiguo Testamento había toda una familia que eran sacerdotes. En el Nuevo Testamento todos somos sacerdotes. ¿No le suena eso, no? ¿Eh? Todos somos sacerdotes. Así que ya no se habla de un clero, de una élite, que son los sacerdotes. Ahora todo el pueblo somos sacerdotes. ¿Eh? Bueno, en el tema que estamos tratando, no estamos hablando de otras cosas. ¿Qué quiere decir que todos somos sacerdotes? Ahí está. Que todos debemos ser intercesores, porque como decía el apóstol Pablo antes, orad por todos los hombres y por los gobernantes, etcétera, etcétera, ¿no? En Hebreo capítulo 10 nos dice que nuestro único gran sacerdote es el Señor Jesús. Pero en Apocalipsis 1:6 dice, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. ¿Qué función tiene un sacerdote delante de Dios? Y en 2 Corintios 5, del 18 a 20, dice, somos embajadores, como si Dios rogase por medio de nosotros. Bueno, vamos a buscar esto sí, Apocalipsis 8, 3 y 4, y por favor esos versículos, márquenselos, medítenlos, porque cuando uno lee la palabra y encuentra una joya, ¿qué le pasa? Cuando vosotros descubrís algo muy bueno, ¿qué os pasa por el cuerpo? Es una alegría extraordinaria. Entonces, cuando uno encuentra un versículo que es tan bonito, nos llena de alegría, ¿no? Apocalipsis 8, del 3 al 4. ¿Alguien lo tiene, por favor? Avancemos. Sí. Dice así, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Gracias. ¿Qué os parece? Hay incienso y hay oraciones. De manera que las oraciones no suben solas, sino que van acompañadas o precedidas del incienso. ¿Cuál era la función del incienso en el Antiguo Testamento? Hacer grata a Dios ese sacrificio o esa oración, ¿no? Así que dice que se le dio mucho incienso. ¿Qué quiere decir eso para ti? ¿Qué quiere decir para todos nosotros? Se agotó la batería, ¿no? Ya. Bueno, quedémonos en el versículo. Este ángel recibe mucho incienso para que acompañe a las oraciones. ¿Qué será ese incienso? Gracias, Amelia. Medite. ¿No le llena de gratitud saber de que cada oración va acompañada de incienso?
Tengo varios versículos, pero no nos podemos dedicar ahora a cada uno de ellos. Tenemos al profeta Joel donde dice, lloren los sacerdotes entre la entrada y el altar, sacerdotes de Jehová, ¿no? Después tenemos a Jesús donde le dice a Pedro, yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Orad para que no entréis en tentación. Y yo he rogado por ellos, guárdalos en tu nombre, etcétera. Y el apóstol Pablo dice, mi oración a Dios por Israel es para salvación. Aquí vemos la práctica, podemos decir, continua, ¿no?, de la intercesión. Y también en 2 Corintios 13:7 dice, y oramos a Dios para que no hagáis ninguna cosa mala. Así que el apóstol Pablo, ¿cómo estaba continuamente por las iglesias? Intercediendo, que no se debiliten, que no se desvíen, que, en fin, que no pierdan el camino. Bueno, el simple hecho que debemos rogar a Dios en beneficio de una persona dice bien claro que el poder o la eficacia no está en quien pide o intercede, sino en aquel a quien se dirige la petición a favor de otra persona. ¿Lo ven así? Ya. Así que el mérito no es de quien pide. El poder está en aquel a quien se dirige la petición. Porque, ¿qué acabamos de leer? Si Moisés y Samuel se ponen delante de mí, no va. Si Noé, Daniel y Job se ponen delante de mí, no funciona. Hermanos, ¿cuántas veces habremos escuchado la fórmula de bendición? Señor, te bendiga y te guarde, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice también ahí en Números, capítulo 6, dice, así bendeciréis a los hijos de Israel. ¿Quién está bendiciendo? ¿El sacerdote? Jehová te bendiga y te guarde. Entonces, lo que tenemos que hacer es pedir que Dios intervenga, ¿no? Y en el caso de Gedeón, ¿qué le dice a Gedeón? Tienes demasiada gente, si no van a pensar que han sido ellos capaces de haber cambiado la situación y de librar al pueblo. Entonces Dios quería que claramente se vea que era su intervención. Bien, hermanos, yo he llegado al final de este tema. Por supuesto que queda mucho más por no solo mencionar, sino por profundizar, ¿no? Entonces, ¿sentimos la responsabilidad de orar unos por otros? ¿La practicamos? Bueno, así que ojalá que esas palabras que hemos leído, que están esas copas llenas de incienso y de oraciones, y también el mismo comportamiento del Señor Jesús cuando dice, yo he rogado por ti. Yo he rogado por ti, refiriéndose a Pedro. Y si digo, y no lo hará también por cada uno de nosotros. ¿Es correcto eso? Así es. De tal manera, amó Dios al mundo. Y el mundo somos nosotros, no son las piedras. Que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor nos bendiga, hermanos, y una vez más, eso es lo que más me duele, que yo no tengo poder. Yo no tengo poder. El poder está en Dios. Así que es lo único que nos queda, hermanos. Postrarnos delante de Dios y rogarle para que Él haga, intervenga y obre
según su voluntad. Creo que tengo la obligación de decir, quienes le han conocido, Francisco Roja ya no vive. Ya está sepultado. Así de seria es la situación. Hoy podemos estar, después te lo contaré. Ahora ya estoy muy atrasado. Así que nuestra vida cuelga de un hilo. Y necesitamos de verdad interceder unos por otros. Porque nuestra vida, hoy estamos y al minuto siguiente ya no eres. Ya ni siquiera te pueden visitar. A la hermana Joaquina, como explicó mi esposa, los propios familiares, nadie, no se permite. Así que la persona tiene que estar ahí sola, absolutamente, con sus propios pensamientos y todavía le queda. Dios tenga misericordia, hermanos. Y no olvidemos de orar unos por otros. Amén.